¿Quieres aprender a hacer cortadillo norteño de una manera muy fácil, muy popular en los estados del norte? Y hoy te traigo la receta hasta las puertas de tu casa. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso cortadillo de res de una manera muy fácil. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que lo disfrutes. Comenzamos. Estaremos utilizando un chile pimiento del rojo y del verde, una cebolla blanca mediana, 4 tomates bola, 3 chiles serranos, puedes utilizar chile jalapeño, una pizca de orégano seco, 3 dientes de ajo grandes, 3 pimientas gordas o dulces, un cuarto de cucharadita de comino entero, media cucharadita de pimienta entera, puedes utilizar de la molida si tienes. También estaremos utilizando una cucharada de sal, y 1 kilo de carne de res en trocitos, el equivalente a 2 libras y media aproximadamente. Puedes utilizar la carne de tu preferencia, aguayón, lomo, diezmillo, la carne que tú prefieras. Ya la tengo cortada aquí en unos trocitos, tú la puedes cortar más chiquitos o un poquito más grandes si lo deseas, pero el cortadillo norteño se utilizan los trocitos de la carne de res. Esta es una carne magra, no tiene nada de grasa, así que va a estar bien suavecita y muy rica. En un molcajete agregamos los 3 dientes de ajo para preparar nuestra pasta con la cual vamos a marinar nuestra carne. Esto también lo puedes hacer en el vaso de la licuadora, pero en el molcajete agarra muchísimo sabor. Una vez que tenemos el ajo bien aplastadito, ahora le vamos a estar agregando todos los demás ingredientes. Le agregamos la sal, recuerda que estamos utilizando una cucharada de sal. Agregamos el orégano seco que le va a dar muchísimo sabor a esta deliciosa receta de cortadillo norteño de una manera muy fácil para que consientas a toda tu familia. Agregamos las pimientas y el comino entero y todo esto lo vamos a machacar perfectamente bien. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Una vez que tenemos todo bien molidito, le vamos a agregar un chorrito de agua para juntar toda esta pasta y empezar a marinar nuestra deliciosa carne que va a quedar bien sabrosa. Si no has probado esta receta de cortadillo de res, te invito a que la prepares, la disfrutes en tu casa. Mira, con este delicioso marinado que hemos preparado, vamos a dejar reposando la carne por unos 30 minutos a 1 hora aproximadamente y se va a llenar de sabor. Y aquí ya tengo la carne de res bien lavada y escurrida. Ahora le vamos a agregar los condimentos que acabamos de moler y créeme que esto ya huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a toda tu familia. Lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a estar dejando reposar en el refrigerador por alrededor de unos 30 minutos a 1 hora aproximadamente, dependiendo el tiempo que tú tengas para preparar esta deliciosa receta. Después de 30 minutos, en una cacerola amplia a fuego medio ponemos 3 cucharadas de manteca de cerdo, puedes utilizar aceite, pero esta receta se hace con manteca de cerdo que le da muchísimo sabor. Y una vez que la manteca está caliente, le vamos a agregar toda la carne para que se empiece a freír. Los saludos en la receta del día de hoy son para Ayelisa62, Flor del Cielo, Isabel Sosa, Guadalupe Hernández y Rosy Arrambide. Les mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo desde Houston, Texas. Una vez que le agregamos toda la carne, lo vamos a dejar que se cocine por alrededor de unos 30 minutos a fuego medio. No le vamos a poner agua porque la carne va a soltar su propia agüita, así que se va a cocinar perfectamente bien. Lo tapamos y dejamos que se cocine por 30 minutos. Después de ese tiempo destapamos la carne y dejamos que toda esta agüita que tú ves aquí se consuma y la carne se empieza a dorar en su propia grasita. Le bajamos la temperatura de la estufa a fuego medio bajo y dejamos que toda la carne se empiece a freír. Y una vez que la carne ya se empezó a dorar en su propia grasita a nuestro gusto, yo la dejé aproximadamente unos 25 minutos y la carne ya está lista. Ahora le vamos a estar agregando la cebollita para que también se empiece a dorar. Recuerda que estamos utilizando una cebolla mediana cortada en cuadritos. Lo vamos a mezclar perfectamente y este cortadillo ya casi está listo para que lo disfrutes. Doramos la cebolla por unos 3 minutos. Después de este tiempo le vamos a agregar el chile pimiento verde y el rojo que lo he cortado en unos bastoncitos. Puedes cortarlos al tamaño y la forma que más te guste. Si tú preparas esta receta de otra manera, déjanoslo saber en los comentarios, dinos qué ingredientes le agregas, qué ingredientes le quitas, para que esta receta pues nos quede bien sabrosa también. Ahora tapamos y dejamos cocinar por 5 minutos.
Después de ese tiempo destapamos la carne y mira nada más. Quisiera que olieras el olorcito que sale. La cocina huele espectacularmente rico. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Ahora mira, le vamos a agregar los 4 jitomates cortados en cuadritos, los 3 chiles serranos que los he cortado en unas rebanaditas, y le agregamos media taza de agua para que este cortadillo suelte su juguito y nos quede bien sabroso. Recuerda al último rectificar de sal para que tenga todo tu sazón. Y si tú le vas a agregar papas, es el momento de que se las agregues. Tapamos y cocinamos por 15 minutos a fuego bajo. Después de ese tiempo, nuestro cortadillo norteño ya está listo. Esta receta es a petición de Lisbeth Hernández, que le mandamos un fuerte abrazo de esos bien apachurrados y un gran saludo desde Houston, Texas. Y servimos nuestra deliciosa receta de cortadillo de res, una receta que le hemos cocinado de una manera muy fácil, traída especialmente desde el norte de nuestro país hasta las puertas de tu casa. Una verdadera delicia para que la disfrutes y consientas a toda tu familia en cualquier momento. Aquí yo la estoy acompañando con unos frijolitos refritos. Puedes acompañarlo con unos frijolitos de la olla, frijoles negros, pintos, los frijoles que más te gusten, o con un buen arrocito blanco, un arrocito rojo, el arroz de tu preferencia o con el acompañante que más te guste. Esta receta, créeme que está bien sabrosa. Y no puede faltar la tortilla de harina, que es como tradicionalmente se come en el norte de nuestro país, y sí que se come bien rico. También puedes hacerte unas tortillas de maíz a mano, que también le van a dar muchísimo sabor, pero con las tortillitas de harina y los frijolitos, no hombre, ¿para qué quiero más? Con eso es suficiente. También le puedes poner aguacate, unos chilitos en vinagre que también le van a dar muchísimo sabor. Acompaña esta receta con lo que más te guste, pero créeme que así como está solita, sabe bien sabrosa. Y con su permiso, mi gente bonita, ahí disculpen por el antojo, pero este taquito lo tengo que probar. Deliciosamente rico. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video, que Dios te bendiga. Disfruta.